y bueno, vamos a tratar de que habléis una serie de personas para luego contestar al final, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar, aunque tengáis preguntas o opiniones sobre los temas que han tocado otros colegas, yo creo que hay que aprovechar la presencia aquí de Daniel, ¿no? Que bueno, pues que va a ser difícil reencontrarle próximamente, ¿no? Así que bueno, aprovechemos y debatamos fraternalmente sobre lo planteado. Tú ya has pedido la palabra, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias a todos nosotros, compañeros, y a Carlos después, como siempre. Unamuno habla de la historia y también de la intrahistoria pequeñita de cada uno, y yo voy a hablar de un caso personal, pero no para hacer un discurso, sino dejar un testimonio, porque en la noche del 2, la memoria, o el 1 de marzo de 1979, me sacaron a patadas de un sucucho en un chupadero, en un campo de concentración, para liberarme o para fusilarme. Y entonces, como no lo sabía, iba saliendo, y la gente, aunque estaba vendada, incluso con infecciones en los ojos por muchos meses, se dieron cuenta quién era y me gritaron en la noche: flaco, salvate, salvate, porque vos tenés que dar testimonio de nosotros. Y me cargaron con el peor peso que yo llevo en la historia de mi vida, que es dar testimonio de otros que ni siquiera conocí sus rostros. El 5 de marzo de 79 yo llegué a España. Me llevaron al aeropuerto directamente, vestido, piojoso, y me lavaron con una manguera como a los nazis, y me metieron en un avión de Iberia, 2 oficiales de la Policía Federal vestidos de civil, y que no querían bajarse, y entonces el capitán de la nave española les dijo que se fuera de ahí porque eso era territorio de España, y bueno, el que firmaron un papel, qué sé yo, porque yo no tenía ningún tipo de documento, me entregaron en pelotas, ¿no? Literalmente. Yo tengo un documento aquí, si lo queréis ver. Es el documento de la Convención de 1951 que firmó España, y que me dieron porque no tenía pasaporte. Estuve en España hace cierto tiempo, hasta que luego me dio la nacionalidad. Y esto se basa en un documento de la ACNUR, de Naciones Unidas, donde se me reconoce como refugiado. Entonces le piden al Ministerio del Interior español que me exima de conseguir los papeles que darían cuenta de todo lo que yo había pasado, porque no podía buscarlo. Entonces, con estos 2 elementos, pues yo conseguí este documento, y después se perfecciona en la... No importa. Pero quiero decirte que también esto es injusto, porque yo, el trato que recibí en España, que me reconoció y tal, no es el trato que reciben los refugiados en otros mundos en este momento, y no hay ningún derecho a que yo tenga privilegios, y menos en esa época, que también había problemas. Lo tercero, agradecer a España, y por último, decir que lo de los 30.000 desaparecidos, desde mi punto de vista, es un elemento que aparece en el informe Sabato como para cerrar el debate, porque fueron los hechos los que se pudieron judicializar, o por lo menos había testimonio, porque como ahí no había actas, ni había actas de detención, ni nada por el estilo. Los desaparecidos son muchos más. No sé exactamente cuánto, pero son muchos. Bueno, les agradezco mucho. Yo quería hacerle una pregunta también. De los criterios con los que se juzga Argentina internacionalmente, ¿cuáles serían los que no cumple España para hacer esa cortina de humo que hace la historiografía española, que es sobre todo ampliamente negacionista, que lo llama politicidio, lo llama de 1000 formas, para no entrar a llamarlo genocidio? Es decir, de esos grandes criterios que, por ejemplo, describe Helen Fein o Ernesto Verdeja, ¿cuáles son los que no cumple España?
¿Más intervenciones? Voy simplemente a hacer, digamos, un añadido a lo que está diciendo Chato, porque lo hemos hablado muchas veces en nuestra asociación, y que lo importante de la querella argentina no es juzgar a Miguel Niño, a Martín Villa, ni a tal o cual torturador o ministro responsable del franquismo, sino juzgar al franquismo. Y se trata precisamente de acabar de una vez para siempre con un proceso judicial con cualquier posibilidad de negacionismo, igual que sucedió con los juicios de Nuremberg, que acabaron para siempre con la posibilidad de la negación del Holocausto. Por decirlo de alguna manera y hacer un símil, queremos que la querella argentina sea el Nuremberg de la dictadura franquista, que acabe de una vez con cualquier posibilidad de negacionismo histórico por parte de cualquiera que intente reescribir la historia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolina Židek. Yo soy croata, así que también nosotros tenemos nuestra carga de historia. Madre mía. Bueno, nosotros somos un poco más cuidadosos con el término de genocidio, porque en los Balcanes básicamente luchamos por el título de ser las víctimas de genocidio como si fuera el primer premio. Pero de todas formas, tanto es así que Croacia y Serbia se demandaron y contrademandaron por el genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, sabiendo que no lo iban a ganar ninguno de los dos, pero gastaron en total 28 millones de euros para demostrar una cierta victimización de una etnia contra la otra, que digamos que es como una prolongación de la guerra que tuvimos en los años 90. Y solo quería decir que sí, yo estoy de acuerdo con Daniel hablando de la justicia, porque los pueblos de los Balcanes no han sido capaces de juzgar a sus perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que no son menos que crímenes de genocidio, y por eso se ha creado el Tribunal de La Haya, ¿no? Ahí se han juzgado a máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Yugoslavia. Pero el problema que nosotros tenemos es que los de rango medio y bajo se tenían que juzgar ante tribunales nacionales. Y ahí viene lo que pasó en España, la complicidad del Poder Judicial con el régimen o con los que estaban en el poder mientras se hacían las guerras. En Croacia, por ejemplo, se hizo una gran depuración de los jueces del 90 al 96, la mitad de los jueces fueron despedidos y se nombraron los jueces leales al régimen de Franjo Tuđman, que también era el artífice de la limpieza étnica que se hizo en Croacia. Entonces estos mismos jueces ahora todavía están juzgando los crímenes de guerra cometidos en Croacia, tanto por los soldados croatas contra los civiles serbios como a los soldados serbios contra los civiles croatas. Y adivinen quién tiene las mayores penas, etcétera, etcétera, y llegan a algunas condenas absurdas donde un juez dice que un civil serbio no ha podido ser tan torturado porque ni siquiera Rambo lo habría sobrevivido, o tienen cosas así, declaraciones en las mismas resoluciones judiciales. Entonces yo creo que sí, que la justicia es elemental, porque como dice Juan Gelman, cuando termina la dictadura, o en este caso la guerra, vienen los organizadores del olvido, y yo pienso que la justicia es el principal mecanismo de esos organizadores del olvido, porque delatando las cosas o esperando que renuncien a la demanda, también están organizando el olvido. En el caso de Croacia, por ejemplo, los civiles serbios que fueron víctimas de crímenes cometidos por soldados croatas se les imparte justicia y tienen que recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero hasta que agoten todas las fuentes legales en Croacia. Entonces, como el señor Chato también, larga vida y larga memoria, porque es lo único que nos queda para persistir e insistir en la justicia, en que se haga justicia en cualquier parte del mundo. Gracias. Muy bien. Todas las mismas técnicas. Lo mismo en todos lados. Gracias.
Sí, una pregunta para Joan. ¿Cómo ves ahora el equilibrio de fuerzas que hay a nivel social en el Estado español para romper con el cerrojo del régimen del 78? ¿Y cómo crees que puede influir el procés en Cataluña en este sentido? Sí, quería recordar una cosa más que nada para que no haya malos entendidos. Mucha gente habla del PSOE como la izquierda. El Partido Socialista Obrero Español, antes de que viniera Felipe González, que para los estudiantes que están aquí hay un libro interesante, la CIA en España, como Felipe González, agente de la CIA, es importante tenerlo en cuenta porque antes sí que había un partido auténtico socialista obrero español, no después en la transición. Sencillamente el rey fue el sucesor heredero de Franco, se hizo una dictadura bipartidista, de que después de una dictadura de 40 años venía muy bien, y de esta manera todo quedaba en familia. Entonces, hablar del PSOE como de la izquierda es otra parte de la dictadura, solamente eso. Entonces ellos ponen leyes y dirán que hay leyes en práctica, pero nunca las van a llevar a cabo, jamás. Eso sí, se pueden pelear, pueden entretener al señor Tardá diciendo con lo que ha contado antes el señor Zapatero, pero jamás se va a llevar. Eso tiene que ser con otro gobierno. Bueno, ya digo la última. ¿Hay alguna más? Bueno, pues después de yo quiero hacer un pequeño apunte nada más. Yo, oyendo los crímenes y los genocidios que hizo en Argentina con los militares y tal, comparándolo con lo de España, digo, bueno, ha sido muy grave, pero claro, digo, en Argentina 3.000 niños desaparecidos, en España más de 30.000, según dijo Garzón. Te lo cito como título informativo nada más, que quede claro. Después dice, hay 30.000 desaparecidos en Argentina. Aquí en España todavía hay 200.000 que no se sabe dónde están, y aparte los otros muchos que todavía no saben su paradero. ¿Qué hicieron las democracias occidentales entonces? Absolutamente nada. Y aquí Inglaterra, Francia, Estados Unidos, todo eso. Y últimamente, ya para terminar, dice, la jueza argentina que está luchando por llevar ante los tribunales a Billy el Niño, Martín Villa y Utrera Molina, hasta ahora no ha conseguido nada. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el PP, creo, si no me equivoco, no ha condenado el franquismo todavía, a pesar de que en el Parlamento sí se ha condenado. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando aquí de estos gobiernos? Quiero decir, o sea que, y por ejemplo, todavía existe la Fundación Francisco Franco en este país. Vaya los avances que hemos tenido. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, había anotado dos respuestas, fundamentalmente, que había dos preguntas y después un comentario sobre un comentario. La primera pregunta era ¿qué criterios no cumple España? ¿Sí? Y creo que el último comentario dejaba claro que no hay ningún criterio que no cumpla España, pero iba a una discusión a la que voy a entrar con los Balcanes, porque el criterio que supuestamente no cumplirían ni España ni Argentina, y fue el inicio de mi charla, era que el aniquilamiento tenía un sentido político. Y esto es lo que decía: todo aniquilamiento en un genocidio, y en los Balcanes también, y ahora vamos a ir a tratar de pensar, tiene un sentido político. Entonces, pensar que un genocidio no es genocidio porque el aniquilamiento tiene un sentido político sería pensar que hay una categoría en el derecho que no se aplica a nada, porque en realidad no hay hechos históricos que no tengan contenido político. Entonces, la respuesta a la pregunta sería que no hay ningún criterio que España no cumpla, y que, tal como decía el último comentario, España no solo cumple los mismos criterios que Argentina, sino que en todos los planos las cifras, el nivel, el tiempo de la dictadura y el nivel de ejercicio y prolongación del terror, aunque los terrores no sean comparables, sus cifras son muy superiores, ¿sí? Con lo cual no solo que cumple todos los elementos, sino que incluso en términos de cifras va mucho más allá. Y en ese sentido paso a la participación sobre la cuestión de los Balcanes, porque la discusión central en un genocidio es quién fue el grupo que lo sufrió. Y creo que esto es lo que está en juego
en nuestra construcción de memoria después del genocidio. Y el genocidio en los Balcanes fue uno de los más logrados, porque yo suelo decir que es el único que logró destruir definitivamente hasta el último vestigio del grupo nacional que se propuso destruir, que era el grupo nacional yugoslavo. El genocidio en los Balcanes buscó destruir al grupo nacional yugoslavo y lo destruyó a tal punto que no quedó ningún yugoslavo y que entonces solamente tenemos serbios, croatas, bosnios, macedonios, albanos, albano-kosovares, ¿sí? Y que, tal como planteaba la intervención, siguen disputando aún en la justicia universal a ver quién es el genocida entre ellos, no entendiendo que en realidad el genocidio lo que hizo fue avivar esos nacionalismos y destruir esa experiencia riquísima del Estado yugoslavo bajo Tito y el intento de articulación con autonomías culturales, y por eso me parece que es muy rico para pensar, para el caso español, si un Estado que busca articular una cantidad de identidades distintas bajo una lógica que respeta la autonomía cultural, pero asume una identidad colectiva. Y esto fue lo que se buscó destruir desde la presión de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Rusia, en el azuzar los nacionalismos en los Balcanes, y lo que se termina destruyendo en los Balcanes. Y entonces, en ese sentido, creo que también es absolutamente fundamental la discusión sobre genocidio en los Balcanes, ¿sí? como elemento crucial de pensar cómo estos procesos de desarticulación social buscan destruir las identidades de los pueblos. Y me parece que el concepto de crimen de lesa humanidad no incluye esa lógica. El concepto de crimen de lesa humanidad es muy puntual, va al delito concreto, ¿sí? Plantea casi una lógica indiscriminada, lo hemos trabajado mucho con Carly, esta diferencia fundamental entre el crimen de lesa humanidad, que no sea relevante, pero piensa en hechos indiscriminados contra población civil en general, y un proyecto para transformar la identidad de un pueblo, que es otra cosa, ¿sí? Y que es lo que sí han vivido nuestros pueblos. Y en este sentido, por ahí va a un comentario a partir de una intervención que se había hecho, que comparto, pero me parece que hay que ir más allá, que decían esta idea de que la querella argentina pudiera ser el Nuremberg para España, y creo que los Nuremberg solo se logran construir con fuerza real cuando logran interpelar y ser parte de lo que hace la propia sociedad que ha vivido el proceso genocida, con lo cual diría, ojalá la querella argentina pueda ser el puntapié, la presión, el primer hecho político para lograr que la sociedad española construya el Nuremberg para España, y que requiere la participación de la sociedad y de la justicia española para hacerlo, porque creo que el rol de la justicia universal es el de presionar a las sociedades para hacerse cargo de su historia, ¿sí? Pero creo que para poder apropiarse políticamente de esos logros, es la propia sociedad la que debe implementar esa posibilidad de hacerse cargo de la historia. Pero bueno, bienvenida sea la querella argentina y todo el trabajo que se ha hecho para poder dar ese puntapié, así como nos han ayudado la querella española, por llamarlo de otro modo, para que ese puntapié pudiera disparar en la Argentina el proceso, bueno, que hacía referencia a Chato y que tuvo que ver con la posibilidad de juzgar los hechos en la Argentina. Chato quiere hablar un momentito. Y había una pregunta. Sí, justo sobre lo que acaba de decir. Nosotros estamos trayendo el proceso de Argentina aquí. Ya hay ayuntamientos que han aprobado mociones para querellarse aquí, en los ayuntamientos como la institución pública más próxima a la ciudadanía, recoger el esfuerzo que vamos haciendo, y tiene que ver con el cambio que la crisis del régimen del 78 ha producido y el tipo de ayuntamientos que hay. Nosotros no pensamos que sean dos procesos distintos. No hay nada que pueda impulsar más. Mañana, no, el viernes, aprueba la moción el Ayuntamiento de Cádiz. Los de Valencia me han avisado que con el asunto de las elecciones lo pasan justo al 30 después de las elecciones para evitarse líos. Pero todos los plenarios que se realizan una vez al mes, todos los meses hay nuevos pueblos que hacen mociones de apoyo a la querella, y eso es traerlo aquí. Nosotros sabemos que el caso se resuelve aquí, no hay quien juzgue un crimen de esas características a 10.000 kilómetros.
pero para nosotros ha sido imprescindible el cante de ida y vuelta. Haber ido allí con tanguillos y volver con tangos. Ese es el asunto. Sí. Esquerra Republicana de Cataluña también está personada ante la Administración de Justicia española por el caso del asesinato del presidente de Cataluña, Lluís Companys, y es cierto además que cada vez son más los ayuntamientos que también en Cataluña se van añadiendo a la causa, lo cual nos permite afirmar que gracias a aquellos que iniciaron la querella y todos aquellos que se han ido o nos hemos ido sumando, mantenemos la herida abierta, pero se trata de mantener la herida abierta. La gran incógnita es si es posible que todo aquello que aspiramos a hacer sea posible hacerlo en el Estado español sin la existencia de un proceso constituyente. Y nuestra tesis es que si no existe un proceso constituyente en el Estado español que pudiera provocar incluso o que pudiera culminar con la proclamación de la Tercera República Española, digo, como posibilidad, pero si no existiera un proceso constituyente, es imposible que exista la posibilidad real de culminar todo aquello que queremos hacer o que nos hemos comprometido a hacer. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas debería ser muy distinta a la que creemos que se va a dar en los próximos 4 años. Con la correlación de fuerzas que se dará, solamente será posible una reforma epidérmica de la Constitución, con lo cual no se va a llegar al núcleo del problema. Y el núcleo del problema ya sabemos cuál es, lo tenemos muy bien analizado y diagnosticado. Con lo cual, solamente haciendo saltar por los aires, o como mínimo haciendo temblar mucho la mesa o el tablero del 78, no será posible hacer lo que pretendemos. Con lo cual, al menos para nosotros, la única vía posible, y quizás debería ser interesante también para las fuerzas políticas más de izquierdas en el Estado español, es que lo que pretendemos hacer en Cataluña dentro de 14 meses, es decir, la última ley de desconexión que conllevará disolver el Parlamento y convocar elecciones constituyentes para ya debatir y aprobar la Constitución de la República, pudiera salir exitosa. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que nosotros podemos garantizar que si abrimos el proceso constituyente en Cataluña para la aprobación de la República de Cataluña, sí que en el debate va a existir, en el debate constituyente va a existir lo que queremos hacer, es decir, juzgar y reparar desde la República de Cataluña, no solamente para nuestras víctimas y nuestros verdugos, sino también para con las víctimas del fascismo en el Estado español y para con los verdugos del Estado español. De manera que yo sinceramente creo que si no existe lo que nosotros aspiramos a conseguir, que tampoco debo decirles honradamente que no hay tampoco ninguna seguridad que lo vayamos a conseguir, existe un escenario en el que es posible que ganemos, solamente es posible que ganemos, pero si no, yo creo que en los próximos años en el Estado español no va a haber ningún cambio, digamos, profundo. Ahora bien, habrá que luchar, porque solamente luchando y manteniendo la herida abierta e ir ganando a las nuevas generaciones, porque, mire, acabo, cuando en el último debate que hubo en el Parlamento español fue a raíz del 70 aniversario de la autoliberación del campo de exterminio de Mauthausen, campo que fue autoliberado por los mismos republicanos españoles, y se aprovechó la ocasión, la efemérides, para reclamar en el Parlamento español que se reconociera jurídicamente, no dándoles un diploma, sino se reconociera jurídicamente a estos ciudadanos españoles que fueron deportados al campo de Mauthausen. Bien, esto hace 4 días, y el Partido Socialista Obrero Español dijo que no. Y no solamente dijo que no, sino que cuando hablabas con diputados que ahora son los que comandan el grupo parlamentario, que no creo que tengan más de 40 años,
cuando les hablabas de todo ello, parecía que les hablaras de la toma de Tetuán. Es decir, la verdad es que sin el Partido Socialista no será posible, a no ser que Podemos saque 170 diputados, que creo que no va a ocurrir. A lo mejor sumando con vosotros. Bueno, tenemos todavía 8 minutos. ¿Alguna intervención más, Carlos? Yo quisiera preguntarle algo a Joan. Bueno, primero la observación de que quizás no llegue a la República Catalana, espero que sí, pero lo que sé, estoy seguro es que va a llegar la justicia, ¿no? Fíjate contra lo que tú opinas. Y en ese sentido te pregunto, la Esquerra Republicana de Cataluña, que interpuso una querella por el presidente Companys en Argentina, ¿ha interpuesto igualmente una querella ante la justicia catalana? Eso es lo que le pregunto. La justicia catalana no existe. ¿Cómo? No existe la justicia catalana. Es autónoma. No existe. Mira, eso... La Generalitat de Cataluña solamente tiene competencias para con la oficina judicial. No tiene ninguna competencia. Bueno. No tenemos fiscal, no tenemos... digamos, que yo sepa, la justicia solamente es una, es la española. Mira, y el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía del Estado, que yo sepa, no existe, bueno, ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en el País Valenciano, ni en Andalucía. Bueno, digamos... Mira, hay varios ayuntamientos, el Chato me lo mencionó, pero lo aclaro más, incluso uno de Tarragona, de Vitoria, de Zaragoza, de Pamplona y de varias situaciones que han decidido interponer querellas ante los juzgados locales. Eso no quiere decir que las querellas vayan necesariamente a prosperar, pero la batalla hay que darla también en los tribunales. Entonces, nada se opone a que una organización determinada o un particular interponga una querella ante los propios juzgados y que eventualmente, ante una negativa a abrir un procedimiento, pueda recurrir planteando toda la escala de recursos posibles en base precisamente a estos principios de lo que venimos hablando aquí. Porque si no, parecería ser que nos resignamos a que no va a haber justicia. Esto pasa exactamente lo mismo en Argentina. En su momento en Argentina se planteaba que la ley de punto final de violencia de vida llevaba a una situación inabordable y que era imposible con los jueces que en su momento dictaron la aprobación de las mismas avanzar en el proceso de lucha contra la impunidad. Sin embargo, esto cambió, y cambió en gran medida porque se empezaron a meter querellas en distintos lugares. Algunos jueces las rechazaron y otros las estimaron. Como aquí han empezado a estimar algunas también. Bueno, nosotros mencionamos siempre y mucho la querella que quizás conozca de la jueza de Almazán de Soria, que a pesar de haberse recuperado los restos de las víctimas, de haberse hecho las pruebas de ADN, de haber sido entregados a sus familiares los cuerpos, sin embargo, siguió la investigación para averiguar quiénes los habían matado, en qué circunstancias lo hicieron, etc. ¿Qué relación con otros delitos? De este modo, se conocieron el nombre de varios de quienes habían actuado en ese hecho. Lo menciono simplemente porque la posibilidad de la justicia existe respecto de todas las víctimas del franquismo. Normalmente nos dicen, bueno, están muertos. Todas necesitan justicia y se les debe dar justicia, pero además es una lucha de la sociedad, la lucha por la justicia. Hay que recuperar la justicia en los ámbitos que sea posible para la sociedad. Y en ese sentido me parece que ojalá pudiera entrar una demanda con el presidente Companys, como creo que se están planteando ya en otros sentidos, para comprobar esto. Recojo la sugerencia, interesante. Bueno, vamos a cerrar el acto con las últimas palabras de Daniel. Bueno, breve, pero por ahí retomaba en función de la discusión que estaban dando, sí, que pensar que si uno pensaba en Argentina un año antes de la reapertura de las causas, parecía que las leyes de impunidad tenían la misma firmeza que tiene la transición española. ¿Sí? Entonces, las correlaciones de fuerzas a veces tienen saltos en sus conformaciones, ¿sí? Que tiene que ver con
lo que cada sociedad puede ir avanzando, ¿sí? Que estos avances no necesariamente son lineales ni graduales, y en ese sentido comparto un poco la apreciación que hacía Carly, como mensaje decir, si algo caracterizó al movimiento de derechos humanos argentino fue actuar en todos los frentes al mismo tiempo, ¿sí? Esto es armar querellas en el exterior, abrir querellas en el país, los juicios por la verdad, los juicios por aquellas causas que quedaban por fuera de las leyes de impunidad. Esto es encontrar todos los recovecos posibles y actuar en todos los frentes al mismo tiempo. Y bueno, determinados sucesos políticos, con mucha fuerza la crisis del 2001, más todas las causas armadas, tanto en Argentina como la querella española, como las querellas en otros países, bueno, en determinado momento permitieron ese salto con la transformación de la Corte Suprema para poder avanzar en el proceso de juzgamiento, ¿sí? Joan planteaba que el caso catalán puede llegar a ser quizás una cuña para forzarlo, o quizás otros, o quizás la querella argentina, o quizás las causas que se vayan abriendo en los ayuntamientos, o lo que fuera. Creo que quizás lo que uno puede retomar de la experiencia argentina es esto de no abandonar ningún frente, de hacer las acciones en todos los ámbitos donde se pueda y seguir apostando a poder quebrar ese pacto de la transición, que creo que es lo que reproduce el terror en la sociedad española hasta ahora.